El poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Es necesario que nosotros descubramos la generosidad de Dios, que es el tema central actual. El poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Era necesario para nuestra redención que un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese, como hombre, morir y resucitar. Esta es la bendición que nos va a plantear nuestro Señor en este tiempo. Era necesario que nosotros descubriéramos en Cristo esta nueva bendición y como Dios resucitar. Y esta es también como otra parte que hoy nos plantea el Evangelio, como Dios es generoso con todos nosotros. San Leo Magno nos plantea en su sermón de Navitatis Sermon 21, en los números 54 o 192, esa perspectiva. Cómo el mismo Dios viene hacia nosotros para tomar nuestra propia dignidad de pecadores, haciéndose uno de nosotros, tomar el pecado y a la misma vez ofrecerlo al Padre. Y dice San Agustín que Jesús hizo pecado por nosotros. Es decir, hizo que la humanidad recobrara su dignidad, en otras palabras, que el ser humano recobrara su orientación, y por eso entonces nos da a nosotros un GPS para orientarnos, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se orientaba solamente con su espíritu humano, por eso andaba a diario perdido, y en especial por el mal. Cuando Eva y Adán tomaron la iniciativa de vivir su vida de acuerdo a su libertad y su voluntad, de acuerdo a sus facultades espirituales, y le hicieron caso más al mal que al bien, en ese momento su dirección cambió totalmente y el hombre se perdió en sus diferentes mal orientación. Cuando llega Jesús, nos viene a reorientar, nos viene a dar un GPS nuevo, es decir, el Espíritu Santo viene a reestructurar nuestra comunión con Él. Por eso en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, que estamos experimentando 40 días de que Cristo está en el desierto, no come. Estás en diálogo, es decir, en oración. Está haciendo continuamente reflexiones profundas. Y entonces aquí es donde nosotros debemos reflexionar. En estos 40 días que nos plantea aún ya hasta el mismo gobierno estadounidense, nos está planteando que hasta abril 24 vamos a nosotros a poder vivir una vida más armónica. Son un tiempo de reflexión, un tiempo de meditación, un tiempo de conversión, un tiempo de reestructurar, un tiempo de reorganizar, un tiempo de apertura, un tiempo de ver esta realidad desde una visión distinta. ¿Y cuál es la visión? Desde la visión del amor puro. El amor que te vuelve otra vez a preguntar, ¿a dónde vas? Como Jesús les pregunta a los discípulos de Maús, ¿a dónde vas? Con el estilo de pensar que llevas. ¿No te ha bastado de que tú has escuchado ya que yo he resucitado? ¿No te ha bastado eso? Entonces voy personalmente a hablar contigo. Y Jesús se acerca a estos dos discípulos de Maús y les pregunta, ¿qué vienen hablando por el camino? Y entonces ellos le explican que lo mismo va a explicar Jesús en este capítulo 16, versículos 19 al 31 de San Lucas. Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino, y banqueteaba cada día. Y entonces este hombre rico nos plantea una nueva visión, una nueva experiencia de Dios que nos hace a nosotros preguntarnos también lo que el mismo Jesús les va a decir también a los mismos fariseos y saduceos y doctores de la ley y los sumos sacerdotes. Y les plantea esta parábola, esa parábola del joven rico
Y esa parábola también de que Él viene a la tierra a dar una nueva experiencia. El joven rico que es Jesús viene a enriquecernos con su divinidad. Y nosotros lo vamos a enriquecer con nuestras miserias. Y Él va a decir, dame lo que es tuyo y yo te voy a compartir lo que es mío. Yo te comparto lo divino que soy y tú me compartes lo humano que tienes. Y levanto tu humanidad a lo divino y te quedas con lo divino en lo humano, para que te hagas uno conmigo. Y entonces desde aquí viene esta grande bendición cuando los discípulos de Maús le preguntan a Jesús, ¿acaso tú eres el único en Israel que no sabe lo que ha pasado en este tiempo? Y Jesús dice, ¿y qué ha pasado? Aquel a quien nosotros habíamos creído que era el Hijo de Dios, muere y algunas de las mujeres nos han dicho que vive. Pero nosotros mejor vamos de regreso a nuestra casa. Y dice nuestro Señor, qué duros de corazón son ustedes. Y empezando desde Moisés, les fue explicando las Escrituras hasta encontrarse en la fracción del pan. Estamos ahorita nosotros en el ayuno. Ahorita nuestro arzobispo nos está planteando que hay que tomar este tiempo espiritual, ayunar en no celebrar la Eucaristía, para evitar la epidemia que crezca de este virus corona. Al contrario, hay que estar en oración, así como Jesucristo, celebrar 40 días sin celebrar la Eucaristía para tener hambre de Dios, para descubrir verdaderamente qué tanto necesitamos de nuestras miserias y qué tanto necesitamos de la misericordia de Dios, del amor puro, del amor trascendente, del amor divino. Y es por eso que Jesús, este capítulo también y este escenario que plantean los discípulos de Maús, está muy conectado con esta parábola de Cristo en Mateo 21, versículos 33 al 43, cuando dice Jesús, en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña. Lo rodeó con una cerca. Cayó en ella un lagar. Construyó una torre. La arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores agarraron a los criados, pelearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Esta palabra de Dios nos plantea nuestro Señor ese camino que nosotros estamos en esa metamorfosis, muriendo y resucitando, como lo es ese gusano que entra en ese proceso hasta que no se hace mariposa, para crecer y volar. Y por eso Leo Magno en su sermón, en este sermón nos plantea, en el sermón 21, cómo nuestro Dios toma la iniciativa, lo dice en 3:16 de San Juan, dice, el poder se ha revestido de flaqueza, la majestad de humildad. Era necesario para nuestra redención que un solo y mismo mediador entre Dios y los hombres pudiese como hombre morir y como Dios resucitar. Si no fuese verdadero Dios, no aportaría el remedio, y si no fuese verdadero hombre, no nos daría ejemplo. Leo Magno nos da la clave del Evangelio de hoy. En unión con Concepción, cuando Concepción Cabrera empieza a decirnos esta visión que ella tiene del amor de la Trinidad.
Y escribe el 5 de abril de 1913, escribe Concepción Cabrera: he tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo, de la perfección infinita de Dios, comunicada a las almas, de modo que el Espíritu Santo es el amor mismo con que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él, con las virtudes. Me envuelve en unión santísima ese divino Espíritu, despojándome de lo terreno y elevando mi alma a lo celestial. Me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio. Jesús, al tomar nuestra condición humana, Él quiere que toquemos nuestro humus. En latín se dice tierra. Toca tu propio ser. Por eso Concepción nos invita a tocar lo terreno que somos. Y lo terreno son aquellas situaciones, aquellos comportamientos, aquellas actitudes, aquellas ideas, aquellas aún acciones que nos dejan a nosotros verdaderamente con sabores muy, muy carnales. Y Jesucristo lo que quiere es, con la acción del Espíritu Santo, con el GPS, reorientarnos a nosotros, y que en lugar de que estemos viendo hacia abajo, empecemos a ver hacia arriba, como el Padre Félix de Jesús orienta continuamente sus escritos a sus hijos espirituales. Pongan los pies en la tierra, pero sus ojos siempre puestos en Dios, es decir, su mirada, su corazón en Dios. Y entonces desde ahí levántense y caminen hacia arriba. Por eso Jesús, cuando está con la samaritana, la levanta y dice: dame de esa agua, es decir, dame de lo que tú tienes. Y ella le empieza a compartir su experiencia, y Jesús la levanta. Al igualmente con María Magdalena. María Magdalena está en la tierra, y Jesús empieza a escribir cuando la están condenando los sacerdotes sumos y aquellos hombres mayores. Y Jesús, estando en la tierra, tocando la tierra, les dice: aquel que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Él está escribiendo en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el mayor hasta el menor se fueron, y Jesús la levanta y le dice: ya no estás en la tierra, estás en una nueva atmósfera, en una nueva plataforma, en una nueva autopista, donde esta autopista ya está pagada por el amor del Padre que se te revela en el Hijo, que soy yo. ¿Quién te condena? Nadie, ni yo tampoco. Vete y no peques más. Jesús levanta también a aquel hombre paralítico que está tendido en aquella cama, que lo traen los 4 amigos y se lo ponen a Jesús enfrente, y Jesús le dice: te perdono tus pecados. Le ayuda a tocar la tierra. ¿Y qué dicen los doctores de la ley? ¿Quién es este para perdonar los pecados? Dice: por lo tanto yo te lo mando, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús lo levanta de la tierra y nos dice a nosotros que Cristo viene a levantar lo humano a lo divino. Nos ayuda otra vez a decir: toma tus miserias y de aquí en adelante ya no vivas con ellas, déjamelas a mí, y vive en relación siempre en comunión con tu familia, como yo vivo en comunión con mi Padre y con el Espíritu Santo. Por eso Concepción Cabrera de Armida nos plantea la táctica nueva de Dios, que nos ayuda a nosotros a volver otra vez a recobrar nuestra orientación. ¿Hacia dónde vas? Dice San Agustín: Señor, me hiciste para ti, y mi alma no descansará hasta que regrese a ti. Vengo de ti y voy hacia ti. Vengo de mi Padre y voy hacia mi Padre. Y en la casa de mi Padre, dice nuestro Señor Jesucristo en Juan, hay muchas habitaciones. Me voy y regreso. Por eso está enfatizando esto. El propietario es el Padre. El Hijo es el que envía al final a ver cómo están sus trabajadores. Es decir, cómo están los frutos que Él regaló a la gente. ¿Por qué se quedan con ellos? ¿Por qué eres tan codo? ¿Por qué no eres generoso? En esta invitación de ser generoso, dale al otro lo que te comparte.
el propietario rico le comparte a estos trabajadores y les dicen, todo lo mío se los entrego. Les entrego estos campos para que den fruto. Pero ¿qué pasa? Entre más nos lo dan gratis, más nos aprovechamos de esa gratuidad. Y después nos los descubrimos como si lo mereciéramos. Y ahí es donde está la grande situación difícil para nosotros. Nuestro Señor nos dice, no está para ti, es para compartir, que no quedamos en que tendríamos que hacer lo que dice nuestro Señor, lo que hizo el mismo Abraham con aquel sacerdote de Melquisedec que le dé el 10%, lo que envía Dios a los diferentes trabajadores ante estos labradores fue preguntarles, vengo para que me compartas el diezmo. ¿Y qué hicieron estos? Hasta con ese diezmo se quedaron, y no solamente con eso, asesinaron a aquellos que les habían recordado que este negocio que tenían era gratuidad, era un don bajado del cielo hacia él. Por eso nos plantea que este propietario se fue lejos y que en lugar de él venir, envió a su hijo, que después vendrá. Estamos hablando del Padre. El Padre, Jesús está enfatizando la figura del Padre. Por eso Concepción Cabrera de Armida en el tomo 38, en los versículos 76 al 77, nos da la clave de nuestra relación de generosidad. Dice, he tenido luces del amor entre el Padre y el Hijo, de la perfección infinita de Dios comunicada a las almas. Aquí está hablando Jesús. Jesús les está comunicando a los doctores de la ley y los sumos sacerdotes que si ellos no toman en cuenta todos los dones que el Padre les ha regalado, va a llegar el tiempo de que les va a pedir cuentas. Y así como les ha pedido cuentas a los antiguos, así les pedirá a ellos. Pero ¿qué va a pasar? Jesús predice que a él también le van a quitar la vida a ellos, pero que su Padre lo resucitará. Y aquí es donde viene la otra parte importante del escrito de Concepción. Dice, de cómo el Espíritu Santo es el amor mismo en que debemos amar al Verbo y al Padre, uniéndonos a Él, santificándonos en Él y por Él con las virtudes. ¿Qué es lo que está promoviendo aquí? La virtud de generosidad, la virtud de apertura, la virtud de tomar conciencia que estamos llamados a dar fruto y compartir esos frutos con los más necesitados, así como San Lucas nos decía en el capítulo 16 de ese hombre rico Abulón que vivía continuamente en abundancia, pero que no tuvo tiempo ni siquiera para ver a Lázaro y darle un alimento. No tuvo el tiempo en toda su vida de compartir con el pobre sus bienes. Jesús planteó otra parábola diferente y nos dice a todos nosotros, ¿qué estás haciendo como sacerdote? ¿Qué estás haciendo como rey? ¿Qué estás haciendo como profeta? ¿Qué estás haciendo? ¿Te sientes contento? ¿Te sientes feliz? ¿Estás en las mejores condiciones o no? Y aquí es donde viene esta reflexión que nosotros debemos preguntarnos. Por eso dice ella, la tercera parte, me envuelve una unión santísima. Ese divino espíritu despojándome de lo terreno y elevando mi alma hacia lo celestial, me ha dado facilidad para los actos de humildad y conocimiento propio. Estos textos nos revelan la presencia trinitaria en su corazón y en su vida, el grande amor que tiene por cada una de las tres divinas personas y su profundo deseo de unión con cada una de ellas, y sobre todo el camino a seguir para llegar a la unión con el Padre en su Hijo por la acción del Espíritu Santo. Esta unión que la lleva a la divinización de toda su persona en el Hijo por la guía del Espíritu Santo, buscando ser dócil a los designios del Padre, escribe también al respecto. Concepción Cabrera de Armida, en el tomo 35, en los números 443, 445, y dice ella esto: si en tu alma se ha obrado la encarnación mística, hay, atraídos por el Verbo
se encuentran el Padre y el Espíritu Santo. Y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan, absuerven todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones, uniéndose a Él, de quien es toda fecundidad y poder, atrayéndote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad de perfecciones. Jesús le está explicando a Concepción que nosotros en esta espiritualidad de la cruz del apostolado, Concepción nos está planteando el camino y nos dice que Él viene, como nos está diciendo ahorita en Mateo, en este capítulo 21, en los versículos 33 al 46, Jesús nos está planteando cómo el Hijo está conectado con el Padre. Y el Padre es el que nos ayuda a fecundar. Es el que hace que nuestras obras crezcan. Porque Él es el autor, Él es la esencia, la sustancia. Él es el motor inmóvil que mueve todo pero no se mueve, como dice Santo Tomás de Aquino. Él es la causa que encausa, pero Él no se encausa porque es la causa primera. Él es el que está continuamente dando vida, porque es la vida nuestra. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros a entender. Por eso la encarnación mística que Concepción nos está planteando este camino es ir entendiendo sencillamente este proceso. Dice, si en tu alma se obra la encarnación mística, ahí, atraídos por el Verbo, se encuentra el Padre y el Espíritu Santo. Aquí está, en esta cruz, la Trinidad, pero está también en el corazón. Por eso cuando nos bautizan, nos dice Mateo en el capítulo 28, 18 al 20, y bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese momento habita la Trinidad dentro de nosotros. Por eso dice San Agustín, por fuera te buscaba, pero me doy cuenta que estás tan íntimamente a mí. Íntimamente a mí. El mismo David lo va a decir en el capítulo 50, no me quites, Señor, tu presencia, no me alejes de ti, devuélveme la alegría de la salvación, reconcíliame una vez más contigo que soy miserable. Es por eso que nuestro Señor le enfatiza a Concepción y dice esto, y si de esta manera tan íntima el Espíritu Santo y el Verbo te endiosan y absuerven tu ser, todo tu ser, el Padre tiene por derecho que presidir estas operaciones, uniéndote a Él, de quien es toda fecundidad y poder, atrayéndote con filiación especial y absorbiéndote en su eternidad de perfecciones. En este texto 35, Concepción nos da verdaderamente lo que dice Jesús en esta parábola al inicio. Dice, escuchar esta parábola. Había un propietario que plantó una viña, rodeó con su cerca, cayó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a sus labradores y se marchó lejos. Está hablando del Padre, que es el que fecunda. Y dice, y se fue. Él es el que promueve los frutos en nuestra vida por la acción del Espíritu Santo. Y este texto nos dice aún Concepción, nos revela el objetivo que busca Dios Padre en su Hijo, endiosar, divinizar y absorber el alma, no solamente de Concepción, sino la tuya y la mía, por la acción del Espíritu Santo. En los escritos de la señora Concepción hay varios momentos donde ella define el proceso divinizador como el dejarse endiosar y absorber su ser por la presencia trinitaria. Hablar de divinización en sus escritos es hablar de endiosar su alma presa de aquella infinita divina presencia que lo absorbe todo, se siente el alma poseída y a la vez en posesión de aquel todo absorbiéndola. Dice ella en otro texto que nos revela en el tomo 24:6. Esto es hermosísimo, cómo Dios en su grande proceso nos está diciendo hoy en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, lo que quiere el Padre, compartirlo de Él, pero tú quieres hacerlo tierra, en lugar de hacerlo divino,
Y cuando lo haces divino es cuando compartes. Y aquí viene la segunda invitación. ¿Cómo compartir lo que nos regalan? Y lo que Dios nos regala es la vida. Por eso la vida la va a producir más. Entre más das, más vida tienes. En este tiempo que nosotros estamos ahorita con cuestionamientos del virus corona, no nos ponemos a pensar que muchas personas están como estos labradores, que en lugar de promover vida están matando la vida en ellos. Ellos están optando por el aborto, ellos están optando por la muerte, la eutanasia, están optando por las drogas, están optando por una institucionalización de la muerte institucionalizada a niveles de normas y leyes. Y no nos damos cuenta que ellos ya están haciendo esto como estos mismos labradores. Nuestro Señor nos ayuda a reflexionar en este tiempo. No es bueno que cambies la táctica, que cambies tus leyes y tus normas, porque el que te está dando el maná del cielo no eres tú, soy yo. Soy yo y el dueño de la vida, el que fecunda la vida. Por eso Concepción enfatiza continuamente esta grande bendición. Jesús viene a la tierra a fecundar, a endiosar, a divinizar, a santificar, diríamos en otras palabras, a transformar, a ser una metamorfosis de la nueva situación de levantarnos y volar con Él al cielo. ¿Por qué te quieres quedar solamente en la tierra? Concepción nos regala esta gran invitación en otro de sus textos y dice, y tienes que llevar dos vidas, pero tan unidas entre sí, que la divina absorba a la humana. Capítulo 38, en su tomo 38, versículos 254 o números 254. Y le vuelvo a repetir esto. Jesús nos pide que vivamos las dos vidas, humana y divina. Y dice, tienes que llevar dos vidas, pero tan unidas entre sí, que la divina absorba a la humana. El ser infinito, increado, que ha dado forma y vida a todo cuanto existe, a la pobre criatura endiosándola. En el tomo 40, 183, números 299. Al poseer el verbo al alma, el alma se pierde en el verbo, como el sol absorbe la luz. Tomo 50, 192. La divinidad absorbe todo. La divinidad del verbo absorbe lo divino que tiene el alma y la pierde en él. Tomo 50, 192. Mi divinidad los absorbe y aunque no desaparece la criatura humana, queda transformada en mí. Eso es lo que quiere Jesús ayudarnos en esta metamorfosis. Y lo dice en el tomo 51, 12. Quiero absorber tu alma, compenetrándola en lo que yo soy. Tomo 54, 273. Dios es todo, lo absorbe todo. Lo que sale de su fecundidad lleva el germen de la divinidad. Tomo 57, 140. Esa divinidad quiere absorberte y endiosarte. Tomo 59, 324. Concepción tiene la referencia que Jesús dice, el propietario que envía a sus embajadores nos recuerda en los profetas menores y en los profetas mayores que estamos nosotros trabajando para ese proceso transformativo. Él es el fecundador, Dios Padre, en el Hijo y en la acción del Espíritu Santo nos da esa fuerza y nos pregunta, los frutos que tú debes de tener deben de ser divinos, no humanos. Muchos de nosotros estamos preocupados por tener ahorita en este tiempo cosas. Y hoy nos dice nuestro Dios, te voy a hacer un ayuno espiritual para ver cuánto me necesitas.
Y quiero que me grites desde el alma, desde el fondo de tu alma, si verdaderamente yo ocupo el primer lugar o estás acostumbrado a mí. Y esta es la invitación segunda en este tiempo. Dios nos invita hoy a reflexionar, que lleves dos vidas, la humana y la divina. Y no te preocupes tanto si celebramos o no la Eucaristía, preocúpate más bien cómo estás endiosando tu ser en estos tiempos, en estas situaciones, cómo te vas a dejar guiar o llevar por estas nuevas experiencias litúrgicas que Dios te está invitando. Por eso Concepción nos va a ayudar a entender que los frutos son frutos del Espíritu Santo. Jesús nos va a plantear que el Espíritu Santo está presente cuando habla de los frutos. Vengo a preguntarte qué tipo de frutos estás dando, terrenos o divinos. ¿Ayudas a los demás a acercarte a Dios o los alejas de Dios? Y entonces dice ella todavía en otro texto importante, en el tomo 51 al 94, esta experiencia. Dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de la criatura en la transformación, la llena de ese amor, que es Él, el que se transforma en mí, me conoce más y conoce a mi Padre, absorbiéndolo su divinidad. El proceso de la metanoia, hablando en griego, ese es la transformación de la que habla el mismo San Pablo en Gálatas 2, 19, 20, o la que habla Jesús por medio de San Juan en Juan 3 a Nicodemo, o la que habla con Jesús cuando habla Jesús con la samaritana. Si tú bebieras del agua nueva que te tengo, es decir, del Espíritu Santo, te transformarías en una nueva criatura. Ya no tendrías sed y ni tendrías que venir a este pozo. Te bastaría mi gracia. Es lo que Jesús le dice a Pablo. O se lo dice también a aquel joven rico que le dice, ¿qué tengo que hacer para adquirir la vida eterna? Dice Jesús, comparte con los más pobres tus riquezas. Ven y sígueme. Pero como se centró en lo humano, se quedó en lo humano. Se quedó en lo carnal. Y por eso no trascendió. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el maná proviene de nuestros esfuerzos. No, el maná proviene de la bendición de Dios. Si Dios no bendice, por decirles un ejemplo, en las cosechas, no bendice los tiempos con lluvia, con climas buenos, con temperaturas, con fertilizantes que crean la tierra y que están en la tierra y que tienen aquellos doctores químicos o aquellos agrónomos, nosotros no produciríamos absolutamente nada. Dicen los grandes filósofos, de la nada, nada procede. Porque nosotros provenimos de Dios, venimos de Dios y vamos hacia Dios, como dice San Agustín, y nuestra alma no descansará hasta que regrese a Dios. Es lo que nos plantea Concepción en este texto 51 en el número 194. Y nos dice, el Espíritu Santo, el Espíritu de la criatura en la transformación, la llena de ese amor. El Espíritu Santo absorbiendo el Espíritu Santo al Espíritu de la criatura, en la transformación la llena de ese amor, que es Él, el que se transforma en mí, me conoce más y conoce a mi Padre, absorbiéndolo su divinidad. Entre más conocemos, más amamos. Por eso una persona que conoce más las miserias de alguien, yo lo veo en las mamás de nuestros pueblos. Cuando les preguntas, mamá, ¿por qué no se divorció de mi papá? Si la trató así, así, así. Y dice, vale más malo por conocido que bueno por conocer. A este ya lo conozco y lo amo con su miseria. De otra manera, a mi edad, volver a empezar. Donde me toque uno peor que tu padre. Ya lo conozco. Y entonces las mamás, entre más descubrían miserias en nuestros padres o abuelos, más amaban a Dios, porque ellos las enviaban a Dios.
¿Por qué? Porque era la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el conocimiento, la piedad, el temor de Dios, que las ayudaba por medio de los sacramentos a reestructurar las relaciones con su esposo. Ellas descubrieron en tempranas acciones cómo debían de vivir. Por eso Concepción nos invita a ir descubriendo en el proceso de nuestra existencia cómo poder vivir de Dios, movernos en Dios y ser parte de Dios, o ser dioses por participación, como dice el mismo San Juan de la Cruz, o Concepción. Y aún nos dice ella en otro texto: yo, tu Jesús, quiero absorber el barro vil de tu criatura para realizar una perfecta transformación en mí. Aún más lo define: divinizar es deificar, ensalzar, glorificar. Como dice el mismo San Agustín, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. ¿What? Esto es hermosísimo. Esto es lo que nos debe a nosotros en estos momentos ir más allá. Lo que dice San Agustín de Nativite Domenica en el Sermón 128. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. ¿What? Esa es la exhortación, esta es la invitación, y por eso Jesús le enfatiza a Concepción en el tomo 54, en el 249, esto: yo, tu Jesús, quiero absorber el barro vil de la criatura para realizar una perfecta transformación en mí. Y esto es lo que dice el mismo San Pablo, que nosotros somos barro en las manos de Dios y debemos dejarnos deshacer y hacer por Él para que Él saque la imagen divina que nosotros tenemos y que muchos de nosotros la tenemos tan cubierta de tantas miserias, limitaciones, defectos, errores, que no queremos ver que la imagen que tenemos es más hermosa que nuestras propias limitaciones, nuestros propios errores, nuestras propias cobardías, nuestras propias situaciones. Y es bueno que nosotros vayamos entendiendo. Y es algo importante. Aún agrega Concepción Cabrera esta reflexión: gracias a los diálogos con Jesús, ayuda al cristiano de hoy a comprender que después de dejarse hacer y deshacer por la acción del Espíritu Santo, el mismo Padre favorece un conjunto de nuevas gracias para favorecer una muerte mística, donde inicia desde la purificación de los sentidos. Posteriormente viene los desposorios espirituales, donde esa etapa de la vida interior se va integrando los afectos, emociones, gustos, sentimientos, imaginación y todas aquellas situaciones desordenadas, para después disponerse al encuentro de voluntades y se pueda realizar el matrimonio espiritual, donde aquí se ponen en juego las potencias del alma, la libertad, la voluntad y la memoria, de una manera única y singular. Dios nos está invitando, como tercera exhortación de hoy, a entender esto. Vengo a preguntarte, ¿qué estás haciendo con los bienes? ¿Te estás quedando como el rico Abulón? ¿Te vas a morir con ellos? ¿Y te va a pasar como él cuando llegó al final de los tiempos? Que después de que fallece ve el cielo de lejos, porque pudiendo haber estado no quiso estar, porque se quedó en la tierra, solamente festejando sus éxitos, y no entendió que los éxitos que él tenía eran esencia y sustancia de aquel que le dio la vida y le dio los bienes. Y es aquí donde viene esta grande bendición. La señora Concepción escribe que la encarnación mística es otro paso más profundo en la coronación de la vida espiritual. Esta doctrina se aplicará a su vida como fruto de la encarnación mística, y podemos ver aquí en este evangelio eso. Cristo viene a decirnos y les pregunta a los doctores de la ley: yo sé qué edad tienes, qué etapa tienes, qué protocolo usas,
qué estatus tienes y aún qué puesto tienes en la religión. Por eso te pregunto, ¿qué tanto ha nacido mi ser en ti? Divino, ¿qué edad tengo en ti? ¿Cuál es la edad que tiene Jesús en tu alma? Está como lo acabamos de... Cuando recibiste el bautismo, Jesucristo está recién nacido, tiene apenas 40 días en tu alma, o ya tiene 15 años, o tiene 18, o tiene 20, o tiene 30, o tiene 40, o tiene la edad que tú tienes actualmente. ¿Qué edad tiene Jesús en tu alma? Esta pregunta te la debes de hacer en este momento. Jesús viene a preguntarles a los doctores de la ley y les dice, mi Padre les está recordando por medio de los reyes, los jueces, los mismos profetas menores y menores, y después todas las situaciones que ustedes vivieron por medio de la familia de Judá. La tribu de Judá les recuerda la promesa. El Padre sigue con su plan. Quiere llevarnos todos a Él. Pero a veces nosotros nos quedamos en la tierra. Y eso es lo que quiere Jesús que reflexionemos. ¿Qué edad tengo yo en tu alma? ¿La edad que tengo la represento o no? ¿O solamente la tengo por simplemente palabras? Y en los hechos me dices otra cosa. No nos vaya a pasar lo que dice el mismo Irineo en el libro 4, en el número 16, 1:5, cuando él habla de la alianza del Señor, y dice esto: quien sacó a Egipto, quien sacó de Egipto a Israel no fue Moisés, fue Dios. Dice, con su poder sacó de Egipto al pueblo para que el hombre volviese a seguir a Dios. Y afligía con provisiones a sus oyentes para que nadie despreciara a su Creador o a su Creador. Y lo alimentó con el maná para que recibiera un alimento espiritual. Como dice también Moisés en el Deuteronomio, te alimento con el maná que tus padres no conocieron, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. Exigía también el amor hacia Dios e insinuaba la justicia que se debe al prójimo, para que el hombre no fuera injusto ni indigno para con Dios, preparando de antemano al hombre, mediante el decálogo, para su amistad y la concordia que debe mantener con su prójimo. Cosas todas provechosas para el hombre, ya que Dios no necesita nada de él. Efectivamente, todo esto glorifica al hombre, completando lo que le faltaba, esto es, la amistad de Dios. Pero a Dios no le era de ninguna utilidad, pues Dios no necesitaba del amor del hombre. En cambio, al hombre le faltaba la gloria de Dios, y era absolutamente imposible que alcanzara a no ser por su empeño en agradarle. Por eso dijo también Moisés al pueblo, elige la vida y viviréis tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra. Hoy nosotros estamos queriendo celebrar la Eucaristía. Dios te dice también en este tercer punto, yo te quiero dar vida. Y el fruto mayor es tu propia vida, que la cuides. No te expongas demasiado en situaciones y en personas. Es mejor que te sacrifiques y ya guardes en tu casa como desierto. Y es mejor que pases 40 días hasta que pase esta epidemia y puedas tú salir después como Jesús sale del desierto a comer lo divino. Este tiempo, Concepción nos está recordando también eso. Y yo les hacía ahorita esta pregunta, ¿por qué? Porque San Irineo nos va a recordar también esta grande bendición. Y nos dice también esto, a fin de preparar al hombre para semejante vida,
el Señor dio por sí mismo para todos los hombres las palabras del Decálogo. Por ello, estas palabras continúan válidas también para nosotros y la venida en carne de nuestro Señor no las abrogó. Antes, al contrario, les dio plenitud y universalidad. En cambio, aquellas otras palabras que continúan solo un significado de servidumbre, aptas para la erudición y el castigo del pueblo de Israel, las dio separadamente por medio de Moisés, y solo para aquel pueblo, tal como dice el mismo Moisés: yo os enseño los mandatos y decretos que me mandó el Señor, aquellos preceptos, pues, que fueron dados como signo de servidumbre a Israel, han sido abrogados por la nueva alianza de libertad. En cambio, aquellos otros que forman parte del mismo derecho natural y son origen de la libertad para todos los hombres, quiso Dios que encontraran mayor plenitud y universalidad, concediendo con la largueza sin límites que todos los hombres pudieran conocer como Padre adoptivo, pudieran amarlo y pudieran seguir sin dificultad aquel que es su palabra y aquel que envía la palabra, que es el Padre. San Irineo nos plantea este camino espiritual para poder nosotros ver aún en su libro cuarto esta grande bendición, cómo recobrar la alianza nuestra con Dios. Por eso, Concepción, voy a terminar con este primer texto de ella que escriben el 11 de diciembre de 1903. Y dice ella: mira, hija, la encarnación mística es una gracia transformativa, en el sentido de asimilar a la criatura su modelo Jesús, que soy yo. Es gracia transformante, unitiva, que no repugna en nada con la infinita misericordia mía. El Verbo, hecho carne, toma posesión íntima del corazón de la criatura, como tomando vida en él, por cuanto a la unión transformativa, aunque siempre dándole él la vida, esa vida de gracia, asimilante por medio de la inmolación principalmente, encarna, nace, crece y vive en el alma Jesús, no en el sentido material, se entiende, sino por la gracia santificante, unitiva y transformante. Por eso la definición de lo divino o divinizar es esto, es deificar, ensalzar, glorificar. Por eso San Agustín nos dice que Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de esa transformación continua. No puede romperse. Por eso el mismo Dios nos dice en el Salmo 19 o 18 que la noche al día le transmite el mensaje sin que pronuncie una palabra, sin que resuene su voz, y de un día a otro le comunica su vida, sin que nadie sepa, porque Dios está haciendo continuamente las cosas en presente. Como es presente, continuamente está presente. Y por eso dice San Romero: vive la vida como si fuera el primer día, el único y el último de tu vida. Jesús lo va a decir: déjame nacer, déjame encarnar, déjame crecer, déjame vivir en tu alma. Y es como ir descubriendo cómo esa gracia va siendo nuevo. Por eso, entre más y más conocemos a Dios, más y más hay maneras de amarlo mejor. Más retos, más luchas, vas a ver un conjunto de limitaciones, de defectos, de errores que hay en ti y en los demás. Pero no te debes de centrar en la miseria que ves, sino al contrario, que eso que veas te sirva de escalera para subir más a Dios. Y entonces levantes esa miseria y se lo ofrezcas a Dios y decirle: Señor, te pido por mis hermanos que están en esa situación. Haciendo una analogía con este momento que estamos viviendo.
nosotros debemos ahorita ver las enfermedades, este virus, corona, como el medio para decirle, Señor, quiero acercarme más a ti, quiero que tú nazcas, que te encarnes, que crezcas y que vivas en mi alma. Ven, Señor Jesús, y quiero que tú vayas creciendo no solamente a nivel material, sino a nivel divino, que la gracia santificante, unitiva y transformante esté siempre presente en mí. Es lo que hace el mismo San Ignacio cuando nos plantea el camino espiritual. Es necesario que tú mueras, es purificación, iluminarte y unirte. Este es el proceso. Es lo que nosotros debemos estar como en esa búsqueda de Dios. Segunda conclusión, es una gracia transformativa en el sentido de asimilar a la criatura con su modelo Jesús, dice Concepción. Expliquemos mejor esta gracia transformativa unitiva con una analogía. Remendar tejiendo. Esta gracia es como cuando una persona está remendando y tejiendo una camisa, o pantalón, o vestido, o traje. La gracia es como el hilo que se usa para unir dos prendas, dos pedazos rotos del mismo vestido, o sea, que participan de la misma esencia o sustancia de una sola prenda. El Hijo representa al hilo, la aguja es el Espíritu Santo, y quien dirige la obra del remiendo es el Padre. Aquí, esto es lo que debemos nosotros preguntarnos. El Padre viene a remendar lo que nosotros hemos roto. ¿Y cómo lo quiere remendar? Por medio del hilo que es Jesucristo. Y el Espíritu Santo, que es la aguja, quiere darnos a nosotros esa unión. Y el Padre es el que dirige la obra. Es por eso que Jesús, regreso y esta tercera conclusión, les dice a los doctores de la ley y sacerdotes en el capítulo 21 de Mateo: mi Padre es el dueño de la viña. Él es el que ha enviado a los trabajadores, pero esos trabajadores representan a la humanidad, que andan muy carnales viviendo su vida. Y el Hijo es el que viene, y el fruto es el Espíritu Santo. En esta analogía que les acabo de compartir, esa es la invitación. ¿Cómo debemos nosotros estar remendando nuestra vida? Con el hilo que es Jesús, con la aguja que es el Espíritu Santo y con la obra que el Padre está haciendo. Dejémonos deshacer y hacer en el Padre, y dejemos que nuestras potencias del alma, la libertad, la voluntad y la memoria, se las entreguemos al Hijo de Dios. Y desde ahí el Padre las tome, para que, como dice Concepción, encarne, nazca y crezca y viva Jesús en nuestra alma. Ese Jesús que no quiere destruir la naturaleza, la quiere perfeccionar, como dice Santo Tomás de Aquino y San Pablo. Voy a terminar con este pensamiento. El hombre representa la prenda remendada. El que inicia la acción del remiendo es el Padre. El Hijo es el que se dispone el hilo para remendar ambas partes. Y el Espíritu Santo es el que une y transforma esa prenda rota. En otros términos, Jesús como Hijo vino a la tierra a remendar el corazón roto de la humanidad y dividido por el pecado. Desde el momento de la encarnación del Verbo se inicia la acción de unión y transformación del Padre con la humanidad por obra del Espíritu Santo. En la crucifixión del Hijo compra con su sangre el hilo para remendar, para el remiendo, y al ofrecer su cuerpo como expiación de los pecados que dividen, remienda el corazón roto de la humanidad al pedir al Padre el perdón de dichos pecados. Expliquemos de otra manera. Al resucitar con su cuerpo inmaculado, remienda lo humano con lo divino, y así hace que el hombre participe de la vida de Dios. Jesús no solo remienda, une, transforma al hombre, sino que lo asimila con él. Aquella prenda rota, inservible, al participar de Jesús, se asimila a él,
se hace hijo en el Hijo, es decir, toda la humanidad se queda unida y transformada por Jesús. Jesús le explica a la señora Concepción que esta gracia de la encarnación mística es sobre todo participarle al hombre todos los medios para la unión, la transformación, para que paso a paso en el desarrollo de su vida llegue a recuperar o ser imagen de Dios. Es buscar a toda costa, por el camino de la gracia, asimilar a la criatura con su Creador. Y esto lo realiza por medio del Hijo de Dios, en la acción del Espíritu Santo, que acerca y va renovando y uniendo ese corazón nuevo con Dios Padre, para que sea su dueño y su Dios. Aquí termino con este pensamiento para abrirnos mañana en esta acción nueva de Dios y poder entonces preguntarnos nosotros qué debemos hacer en este camino espiritual. Y Dios nos dice, en tus manos está todo. ¿Qué debes de hacer? Amar al estilo de Jesús. Dejémonos deshacer y hacer. Y como dice el mismo San Agustín, que este proceso nos beneficia a todos nosotros para poder entonces entrar en este camino que nos da cada vez más vida. Y esa vida nos da a nosotros mayor oportunidad de estar viviendo mejor. Que este camino que nos ha planteado nuestro Dios sea para ti un momento de gracia y de bendición. Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. Que Dios bendiga tu alma en este tiempo. Que no te desesperes. Al contrario, que veamos este tiempo de ayuno, de no celebrar la Eucaristía, como el ayuno que Jesús vivió en la cuarentena del desierto, hasta que se encontró con esto. La palabra de Dios es la que necesito para buscar la vida. Y cuando se venga el nuevo tiempo de la gracia, de la nueva benevolencia de Dios, podamos recibir a Jesús con un corazón limpio, purificado, transformado, unido a Él. Que Dios bendiga tu alma, te protege y te dé la paz. Que no pierdas la calma y al contrario estés en oración y le des a Dios esa acción de gracias a pesar de lo que estemos viviendo. Dale gracias a Dios y dale a Dios lo que es de Dios y tú quédate con lo que es tuyo. Que Dios te bendiga, es decir, quédate con lo que es tuyo que proviene de Dios, que es su propio Jesús, que es nuestro propio Señor, que te dice, te amo y quiero estar contigo. Estoy a tu lado, descúbreme, aquí estoy a tu lado. Sacramentalmente estoy en la Eucaristía, en el sacerdote, en el matrimonio, en el confesionario, en la confirmación, en la unción de los enfermos. Prepárate para que me recibas. Pero tú como sacerdote, celébrate. Tú como matrimonio, celebra tu matrimonio para que allí lo encuentres con tu esposo o tu esposa o tus hijos. O tú como hijo o como hija lo encuentres con tus papás. Y yo lo encuentre con mi comunidad, con mi iglesia, que me pide oración, reflexión, intercesión y otro tipo de sacrificios para estar en oración por mi esposa, que es la iglesia, que eres tú y todas las personas que están en comunión conmigo. Que Dios bendiga tu ser y te fortalezca siempre y que estemos siempre en esta comunión fraterna. Quiero terminar invocando al Espíritu Santo diciendo, ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 dones,
dales el premio de la virtud, dales el puerto de la salvación, dales la felicidad eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador, visita nuestras almas y llena con la gracia divina los corazones que tú creaste. Eres el Paráclito, el don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, amor y espiritual unción, autor de los 7 dones, dedo de la diestra paterna, fiel promesa del Padre que enriquece nuestra palabra. Ilumina los sentidos, infunde amor en los corazones y conforta sin cesar nuestra fragilidad. Ahuyenta al enemigo, danos pronto la paz. Contigo como guía, evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y confiemos siempre en ti, Espíritu de ambos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Paráclito, por todos los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, te la comunique por la cruz y el amor, y guarde tu cuerpo y tu alma siempre pura y sin mancha, y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Estamos unidos y en oración. Les estoy compartiendo en este tiempo, de acuerdo desde el Evangelio, los padres de la Iglesia y los escritos de concepción, les estoy revelando por medio de esta evangelización desde concepción y de su espiritualidad de la cruz, documentos que nos pueden ayudar a fortalecer en este tiempo de hambre, de ayuno y de penitencia nuestra alma. Que los escritos de concepción y su espiritualidad y los documentos que estoy leyendo y compartiendo con ustedes en esta tesis que estoy haciendo les ayude a ustedes a seguir creciendo. Voy a seguir compartiendo con ustedes documentos de Concepción Cabrera para poder ayudarles a entender nuestro proceso divinizador desde los escritos de concepción, cómo ella, desde su realidad, ayudó al Espíritu Santo a unificarse a Él, y el Espíritu Santo le ayudó a ella a ser otro Jesús en la tierra, y desde allí complacer al Padre. Y el Padre que la miraba se dejó mirar con ojos de misericordia, y en esa misericordia recibió la purificación de sus sentidos, de sus afectos, de su mundo intelectual y su mundo espiritual. Su libertad, su voluntad y su memoria la purificó y unió su espíritu humano al Espíritu Santo. Y desde ahí se manejó. Y por eso Cristo fue su orientación, su camino, su brújula fue el Espíritu Santo, que fue el GPS de su alma, que la dirigió al Padre y que vive ahorita con el Padre, y que ella nos puede ayudar a ti y a mí a ser más de Dios. Que Dios bendiga tu alma, te proteja y te llene de sus bendiciones, y no te desesperes en el camino que llevas, sino que al contrario, que este tiempo nos sirva verdaderamente de un cambio interior y veamos el proceso divinizador, santificador y transformativo de Dios en esta metamorfosis que estamos llamados tú y yo a volar como la mariposa. Que al final de este tiempo podamos tener esa experiencia de regresar al Padre. Que Dios bendiga tu alma y no te expongas tanto en estas situaciones sin necesidad. Quédate con Dios y estamos en oración. Si Dios me lo permite, estaremos mañana con ustedes. Quédense con Dios.